Pues bueno, también ya tenemos al siguiente invitado, otro colega, amigo con quien también estuve en Ecuador. Él es Leonardo Flores, él es miembro de la organización Code Pink y con quien estuve también allá como observador justamente de este proceso electoral en Ecuador. Muchísimas gracias, Leo, por estar el día de hoy con nosotros. Claro, muchísimas gracias por la invitación, Alina. Y pues bueno, Leo, ya estamos haciendo con Marco, a quien también conoces, Marco Teruggi, un balance sobre la jornada electoral. Sin embargo, tú hemos estado en Bolivia, tú también tienes bastante cercanía con el proceso venezolano, estuvimos recientemente en Ecuador. ¿Cuáles son tus percepciones generales en lo inmediato para empezar de lo que fue este proceso electoral en Ecuador? Bueno, yo creo que fue un proceso muy sesgado en contra de Andrés Arauz. Por supuesto, tienes una campaña muy sucia que desempeñó Guillermo Lasso. También tienes un CNE que, o sea, hizo decisiones que iban en contra de la campaña de Arauz. Por ejemplo, no permitir que se inscribiera su partido, no permitir un partido nuevo. Al final sí lo dejaron inscribirse en diciembre, que entonces ya las otras campañas tenían una ventaja de 4 o 5 meses, incluyendo más financiamiento. Entonces, todo, y también, por supuesto, el tema del lawfare o la guerra jurídica que se realizó en contra de todos los líderes de lo que era la Alianza País, la Revolución Ciudadana. Entonces, esos son los factores principales por lo cual yo creo que perdió Arauz, pero también más a fondo había como un deslinde, una falta de conexión entre el partido y los movimientos sociales del Ecuador. Vamos a entrar justamente en esa parte. Yo creo que esto no lo rescatamos lo suficiente en el primer bloque, que tiene que ver con esto que llamas el lawfare, que es pues esta politización de todo el panorama judicial, en donde no solamente hay una persecución en contra de Rafael Correa, de sus principales líderes que están exiliados, incluso aquí en México, una campaña mediática brutal en contra de Andrés Arauz, ligándolo incluso al Ejército de Liberación Nacional en Colombia. También esta negación fueron 4 las ocasiones en las que se les impidió su registro como partido nuevo. Recordemos, Alianza País era este partido del cual formaba parte Rafael Correa. Sin embargo, al momento en que Lenín Moreno es presidente, pues prácticamente él se queda con el partido, entonces intentan llevar a cabo nuevos partidos. Y bueno, te comento aquí, Leo, justamente el Instituto Nacional Electoral, no necesariamente en México es la excepción y parece estar más parcializado, y hay que levantar todas las banderas rojas al respecto, ¿no? Teniendo todos estos antecedentes en América Latina, sabemos que la parte electoral es fundamental y estamos en México en un año electoral en donde también se está visibilizando esto que mencionas, y hacia allá voy, la parte de ligar a los movimientos sociales con el partido, ¿no? Con el partido del correísmo, más una corriente política, porque como partido como tal vimos no fue suficiente. No hay una parte donde se diga hoy Morena, en el caso de México, está totalmente ligado. Incluso pareciera se están repitiendo ciertos patrones de estos gobiernos progresistas, donde en vez de entender que hay muchos de estos movimientos que son pues antisistémicos, que son anticapitalistas, que están en defensa de su territorio, que son feministas, pareciera que los ponen en la misma bolsa, como lo hizo el correísmo en algún momento, con esta derecha electoral, con estas oligarquías, con esta burguesía, ¿no? Entonces, hoy no vemos esa parte. Sin embargo, yo te quisiera preguntar, tú vienes también de estar en Bolivia, ¿qué diferencia pudiste notar en ese sentido, ¿no? En esta alianza entre movimientos sociales, partido, gobierno, en este caso en el golpe de Estado, bueno, en el exgobierno de Evo Morales, y el caso de Ecuador, en donde las elecciones, pues definitivamente dejaron mucho que esperar, en el sentido de que creíamos que iban a ser unas elecciones más cerradas. Sin embargo, vimos que no fue tan así, fueron 5 puntos de diferencia, e incluso Rafael Correa, Andrés Arauz y todo este sector inmediatamente parece reconocen esta derrota. ¿Cuáles podrían ser esas diferencias o qué destacarías de estos procesos electorales? Bueno, yo creo que en Bolivia es un proceso mucho más profundo, porque cuando hablamos del MAS, no es solo MAS, es el MAS IPSP, Movimiento del Socialismo, instrumento político para la soberanía de los pueblos. Entonces, el MAS en Bolivia surge de los movimientos sociales, surge como una
alianza entre movimientos para crear un partido que no solo es partido, sino que tiene esos vínculos muy estrechos con los movimientos y los sindicatos, los gremios que lo forman, ¿no? Entonces, en Bolivia, así es como llegan al poder, en esta alianza, partido, movimientos sociales. Después, en Bolivia, según mi opinión, pues en los últimos años de la gestión del presidente Evo Morales, se convierte en algo un poquito más tecnócrata, pierden ese vínculo con los espacios que habían ya conquistado los movimientos sociales y populares, y así es como se realiza el golpe en octubre de 2019, porque esa tensión entre el partido y los movimientos pudo aprovecharse de eso la derecha y no se movilizaron a tiempo. Después lo que vimos a lo largo del 2020 fue el pueblo organizado tomando las calles en Bolivia, insistiendo en elecciones libres y nuevas, y eso es lo que se realiza en octubre del 2020. Entonces no fue solo que Luis Arce ganó en esas elecciones, fue el pueblo organizado quien ganó por el mismo hecho de que se realizaron esas elecciones en medio de una dictadura del régimen de Añez. Y eso más o menos no lo hemos visto durante este proceso en Ecuador, que más, o sea, si bien, claro, ganaron 14 elecciones seguidas el correísmo, trajeron muchísima prosperidad económica, construyeron hospitales, escuelas, infraestructura, hicieron cosas muy buenas para el pueblo, pero no parecen tener un concepto del poder popular y cómo el Estado debería intentar, no de crear ese poder popular, sino de protegerlo y de tener instituciones que lo protegen y tener leyes para que pueda florecer ese poder popular, como lo vemos en Bolivia, como lo vemos en Venezuela. Yo creo que es una de las cosas que más insisto durante los programas y que la gente tal vez que me está viendo ya debe estar harta de que todo el tiempo está hablando de poder popular. Sin embargo, son estas las diferencias en donde se ve claramente qué significa el poder popular y me ve la necesidad también de todo el tiempo estar poniendo sobre la mesa esto que tú mencionas, que ya no seré una, somos dos ahora los que estaremos diciendo esto, pero creo que algo que hay en común denominador ha sido este fantasma de Venezuela, en el caso de América Latina, y que también lo vimos en las elecciones en Ecuador, lo vimos en las elecciones en Bolivia. De hecho, le contaba yo anoche al auditorio que la primera cosa que escuché sobre las elecciones en Ecuador fue aterrizando, hice escala en Miami, y la primera cosa que escuché curiosamente fue: aquí no vamos a hacer Venezuela, ¿no? Gente llegando de Miami a las elecciones en Ecuador hablando de eso. En México tampoco es excepción. Durante muchos años se usó esto de no hay que ser como Venezuela, y Andrés Manuel es como Hugo Chávez. Sin embargo, poco se entiende, y al momento que ponemos todo esto sobre la mesa, ¿por qué en Venezuela? ¿No? O sea, creo que eso es sobre lo que realmente tendríamos que ir cuando hablamos de estos procesos, de cómo la derecha ha logrado asestar golpes de Estado, ha logrado desestabilizar, ha logrado hacer campañas, ¿no?, brutales en contra de la izquierda nacional. Lo que vemos en Venezuela es totalmente distinto. Vemos a un pueblo que ha logrado impedir, incluso con sus propias manos, esto que veíamos en este intento de invasión el año pasado, y que decían pescadores milicianos, que me sigue estallando la cabeza cada que lo pienso. Pescadores milicianos detuvieron a quienes iban con un plan de invadir Venezuela, los detuvieron ellos. Hay una conciencia en las calles totalmente antiimperialista. Sin embargo, lo que nos llega de los medios de comunicación evidentemente es pobreza, hambre, miseria, ¿no? Cuando en realidad hoy Venezuela nos está arrojando luz sobre todo lo que tendríamos que estar pensando. Tú eres venezolano, has estado en el proceso de Bolivia, en el proceso de Ecuador. ¿Crees que subestima a estas alturas lo que realmente significa Venezuela en América Latina? Sí, absolutamente. Yo creo que hay mucha gente, pues, no solo en América Latina, en el mundo, que no entienden bien lo que sucede en Venezuela. Y para mí no puedes hablar de Venezuela sin hablar del poder organizado, sin hablar del pueblo. Y es el pueblo el que está resistiendo junto con el Estado. Entonces, sin esa como que confluencia del Estado, del partido, del pueblo, Venezuela hubiesen tumbado al gobierno de Nicolás Maduro. Pero ya tenemos más de 20 años de un Estado que protege a los movimientos sociales, que por ejemplo organizó lo que se llaman los círculos bolivarianos al inicio de la Revolución Bolivariana, después mesas técnicas de aguas, después consejos comunales, comunas. Esta semana acaban de aprobar, o están a punto de aprobar, la ley del Parlamento Comunal, la ley de ciudades comunales. Entonces ya se ve que hay una estructura dentro del Estado que quieren institucionalizar el poder popular, y eso es lo que ha permitido que la resistencia en Venezuela que hemos visto.
¿Qué conclusión sacas, sobre todo con todo este panorama que tú tienes detrás, Leo, que nos pudieras compartir, ¿no? De hacia dónde, tal vez, ya lo hablamos con Marco, cuáles son las lecciones que nos dejan estos primeros, bueno, más de 20 años ya de gobiernos llamados progresistas en América Latina, que quisieras compartir justamente después de ver todo esto en primera línea con el público que nos ve que fundamentalmente es mexicano? Sí, bueno, ya lo que hemos visto es que el Estado no es suficiente. Si tomas el Estado y puedes transformar la sociedad de cierta forma, bien, pero esa transformación tiene que ir mucho más profunda y tiene que ir más allá del Estado, tiene que tocar el pueblo, tienes que involucrar el pueblo en todo lo que haces, porque si no, el día que te tumben, el día que pierdas elecciones, vas a perder todo lo que construiste y eso es lo que hemos visto en los últimos 4 años en Ecuador, que a pesar de tener 10 años de muchísimo éxito en Ecuador con el correísmo, Lenín Moreno traicionó al pueblo y casi que desmanteló todo lo que se había construido y ahora vamos a tener por 4 años más de Guillermo Lazo, que es básicamente lo mismo que Lenín Moreno. Y yo creo que fue por eso, porque no tomaron en serio lo que es el poder popular. Muchísimas gracias, Leo, por haber estado con nosotros el día de hoy y pues esperamos encontrarnos también con Leo Marco en alguna otra cobertura, en algún otro proceso electoral o tenerte aquí en México también compartiendo, ¿por qué no?, estas lecciones. Muchas gracias, Leo, te mando un abrazo. Gracias, Alina.